David Arévalo Méndez, presidente del Frente Nacional de Comercio Informal. David, mucho gusto, bienvenido y buenos días. Es un placer, gracias por invitarme a tu programa. Cuéntame, ¿cómo va esto del ambulantaje, vendedores informales? ¿Qué pasa en la ciudad? Pues va sumamente despacio. Yo creo que el programa de ordenamiento para el gobierno de la ciudad se quedó corto, es muy austero. Faltan más fuentes de empleo, la necesidad de poder regular y esa incorporación al pago del impuesto y ese desdoblamiento de la política pública y social hacia los comerciantes. Yo creo que tenemos que avanzar. Nos falta mucho todavía por hacer. También nos acompaña el profesor Miguel Ángel Huerta, dirigente de Plazas del Comercio Popular. Miguel Ángel, mucho gusto. Nino, buenos días, gracias por estar en tu programa. Es importante que la sociedad sepa qué es lo que ocurre en el área del comercio popular. ¿Qué pasa en el comercio popular? Pues mira, si hablamos en el área que me toca a mí hacer comentarios, yo creo que es bien importante hacer del conocimiento de la sociedad y del mismo gobierno, que después del 2007 no hemos podido aún consolidar los proyectos que nos ha entregado el gobierno, y yo creo que sí es importante la combinación de ambas entidades, el gobierno y las asociaciones civiles. Creo que pueden llegar a un feliz término siempre y cuando haya lo suficiente. Pero a ver, Miguel Ángel, si estás hablando de 2007 a la fecha, estás hablando de 5 años. Sí. 5 años atorados. Sí, estamos atorados 5 años muchos que no proyectos. avanzó, 5 años que estuvo descalificado. ¿Qué pasó? ¿Los congelaron? Yo creo, no, mira, Nino, hay que entender dos cosas que son muy importantes. Sí, yo siempre he argumentado que en el área, en el perímetro del centro histórico, sí, hay predios que sí pueden ser sujetos de una factibilidad comercial exitosa, pero también hay algunos otros que se requiere de capacitación, se requiere de estudios de factibilidad comercial, sí, como hace un rato lo comentaba, se requiere de incentivos, de publicidad, de infraestructura, de publicidad, o sea, una serie de situaciones que obviamente han conducido al fracaso de algunos de estos predios. Para mí ninguno fuera malo, lo que sucede es que no se estaban apoyando a algunos de ellos como debiera de ser. Algunos están funcionando ahora viento en popa, pero no son el 100%, Nino. Todavía hay algunos inconvenientes. También nos acompaña la diputada del PRI, Alejandra Barrios Richard. Ella es diputada local en la Asamblea Legislativa y presidenta de la Asociación Legítima y Cívica Comercial. Alejandra, mucho gusto. Ay, Nino, pues fíjate que estoy muy contenta, porque ahora sí voy a poder ayudar a la ciudadanía con unas buenas leyes, que a ver si logramos para ayudar más a la ciudadanía. ¿Tocabas la puerta para solicitar ayuda? ¿Te la brindaban o no te la brindaban? A veces, Nino, a veces había soluciones, a veces no las había. Pero ya me di cuenta que como diputada, pues sí puede uno ayudar en muchas causas sociales a la gente, que eso es. Yo invito a todos a que me vayan a ver a la asamblea, a todos los que tengan alguna iniciativa, algún reglamento, algo, que me busquen. Yo estoy dispuesta a ayudarlos. Voy a poner mis módulos y ya más adelante daré las direcciones. Y teléfonos también, y ¿no? Teléfonos, sí. Teléfonos también. Sí. También nos acompaña Jorge García Rodríguez, diputado suplente del PRI en la Asamblea y presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones Productivas Sociales y de Servicios. Jorge, mucho gusto. Buenos días, Nino, mucho gusto. ¿Qué onda? Saludarte y a tu ¿Cómo va el comercio ambulante? Cuéntame. Bueno, pues hay temas que nos preocupan. Ya ¿Cuál? escuchaste. A ver, vamos a los temas preocupantes. Uno de los temas que no nada más preocupa, sino lastima a la sociedad y a la gente humilde que se dedica al ejercicio comercial, es el tema de la violencia, de los operativos policiales. A ver, cuéntame qué consiste y bueno, dónde pues se anda. acabamos de ser testigos de una detención de más de 30 comerciantes que por ejercer el comercio en la vía pública fueron detenidos y encarcelados, y todavía se encuentran muchos ahí. ¿Esto fue en alguna avenida en especial? Bueno, en el centro histórico, en el eje central. Ah, muy bien. Entonces digo, hay actos de injusticia que no se justifican con este tipo de acciones represivas. A ver, los represivas. detienen, pero es falta administrativa y los dejan ir, ¿o qué pasa? No, se les inventan, les construyen delitos que los obliguen a retenerlos en los reclusorios. Y digo, es una gente que realmente lo único que busca es llevar el sustento a su familia, y están demostrando realmente estar alejados de la delincuencia, del crimen, del ejercicio sexual o prostitución, y sí lastima y preocupa, y nosotros estamos dispuestos a establecer compromisos con el gobierno
a través del diálogo. Para ello, actualmente nos estamos organizando en una coalición de dirigentes sociales para exigir que ya se acabe esta ola de violencia y se presenten mejor alternativas de solución a la necesidad de la gente. A ver, Jorge, tú tienes mucha experiencia en esto. ¿Esto se trata con los jefes delegacionales o con el jefe de gobierno o con el secretario de gobierno o con quién diablos? Bueno, me parece que es muy interesante que Marcelo Ebrard demuestre su sensibilidad y oficio político, instruyendo a las instancias responsables de establecer estrategias constitucionales respetuosas hacia el ejercicio comercial y hacia los derechos humanos, directamente con el jefe de la policía, que es el que encabeza obviamente estas acciones, primero haciendo realmente un estudio y un acercamiento con nosotros. Estamos dispuestos al diálogo, no queremos más violencia. Eso es lo más importante. También nos acompaña el día de hoy José Reyes García, secretario general de la Asociación Civil Renacimiento Ciudadano Vecinal. José, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nino, por darme la oportunidad de compartir esta mesa de diálogo y debate con grandes dirigentes del comercio en el centro histórico. Muy contento de estar aquí en esta mesa, pero a la vez muy triste, Nino. A ver, eso es paradójico. ¿Por qué contento y por qué triste? Porque me dijeron, no veo en esta mesa algún representante del gobierno central o algún representante del gobierno delegacional. Y son ¿De qué delegación? De la delegación Cuauhtémoc. Me dijeron que iban a estar los dirigentes del centro histórico y no veo al principal líder de la delegación Cuauhtémoc. ¿Quién es? El actual encargado de la delegación Cuauhtémoc, el licenciado Arturo Pradel. Él es el que se encarga. ¿Será porque ya se va, no? Ya llega Alejandro Fernández, ¿no? El potrillo, ¿no? Exacto. Qué bueno, lástima que no se encuentra tampoco aquí el delegado electo Alejandro Fernández, porque es un tema primordial en la delegación Cuauhtémoc. Yo como representante vecinal en la delegación Cuauhtémoc hemos visto cómo se ha atacado problemas del comercio por parte de las autoridades, pero no atacan el problema principal que existe en la delegación Cuauhtémoc. ¿Por qué nada más en la Cuauhtémoc? ¿Hay algo en particular? Bueno, en realidad es en todo el Distrito Federal, pero nosotros lo vemos principalmente en la delegación Cuauhtémoc y con los hechos actuales que ocurrieron en la parte del centro. ¿Cómo se llamaba el delegado anterior? El delegado anterior era Agustín Torres. Agustín Torres, que ahora ya... ¿También tuviste problemas? Bueno, pues, los problemas son de que no escuchan a los ciudadanos, a la parte vecinal de la delegación Cuauhtémoc. Solamente escucha a ciertos grupos que son afines a sus ideologías. Y si uno no es afín a su ideología, pues simplemente no... ¿Cuál es la ideología? La ideología de izquierda del gobierno del PRD. Del PRD. Sí, del PRD. Si Sí. uno no es afín a su ideología del PRD, simplemente no somos escuchados como vecinos. Pues está difícil, ¿no? Porque ahora tienes que ser perredista o priista. Priista porque en Los Pinos llegan los priistas. ¿Tú qué eres, panista o qué eres? Soy panista. Fui candidato ciudadano tú eres por el PAN. panista. Fui candidato ciudadano por el PAN a diputado en la contienda actual. A ver, ¿tú qué Tienes que eres? ser un... Esa es la partidocracia. A ver, ¿un qué? Un rábano, Nino, para que te puedan dar tu O cosa sea, comercial, rojito o y tu blanco espacio. por dentro. Pues sí, rojo por fuera y blanco por dentro, para que seas, entre comillas, al empate de su ideología y te permitan pasar los programas que debería ser su obligación como... Si eres de mi color, pasas, y si no eres de mi color, te voto, te revoto. Así sucedió en esta administración que está terminando. Pensamos que la nueva entrada... A ver, ¿con la administración de Ebrard o con la administración del delegado? Con la administración del delegado y de Ebrard también. Tienes que ser afines a la ideología para que dejen pasar los programas y las necesidades de empleo que tiene la gente. ¿Lo lograste? No, nosotros seguimos pendientes todavía en soluciones que han quedado varadas. ¿Por qué están suspendidas? ¿Por algo en particular? Pues se iba a dar primero el perímetro A ¿Dinero? y luego el perímetro B. ¿Dinero? Y yo creo que el que hace muchas veces ha de ser que no llegamos a la cuota, ¿no? Que nos establecen tal vez. Ah, es de cuotas. Pues parece ¿Y que ya sí. cómo? ¿Es caro? Pues depende del sapo de la pedrada, de lo que se dice en refrán. ¿El sapo es el delegado? Y pues yo Pues creo con que sí, razón. la piedra sería Oye, buenos con comerciantes. razón, hombre, con razón no te quiere, hombre. Miguel Ángel, ¿tú también tienes que mocharte o qué? Bueno, yo no podría comentar algo así porque nosotros hemos realizado nuestras gestiones, Nino, desafortunadamente en muchas ocasiones, mediante plantones y movilizaciones.
Es así como la coordinadora de organizaciones de invidentes y comerciantes en determinado momento ha llegado a concretar algunos acuerdos, porque... Pero como invidentes no tienen algún trato preferencial. Fíjate que no, aunque hay una especie, no precisamente que sea decreto, pero hay un apartado que Ruiz Cortines promulgó en el 53, en el cual se daban ciertas concesiones, sobre todo en el puesto metálico famoso. Si tú haces un programa de puestos metálicos, te darás cuenta que el 90% ahora pertenecen a todas las organizaciones, menos a ciegos y débiles visuales, como originalmente se dio esa concesión desde 1953, y que obviamente se ha violentado y se ha especulado con respecto a ella en forma, bueno, extraordinaria, ¿no? Políticos, periodistas, bueno, mucha gente está involucrada en esto. En el caso de los invidentes, ¿tienen alguna ocupación o algún sitio, algún lugar, algunas avenidas, algunas calles, o dónde trabajan ustedes? Fíjate que donde los invidentes tenían mucha posibilidad de trabajar cuando lo hacían en vía pública era en la calle básicamente de Corregidora y la calle de Venustiano Carranza. Todavía aún persisten algunos ciegos viejos, y podría hablarte que ni son tantos, serán un promedio como de 20, que bien distribuidos en algunas zonas podrían todavía ejercer actividad, porque ellos lo hacen inclusive parados, Nino, venden bolsas, venden llaveros, venden rastrillos, venden cosas que la gente las compra así caminando, pues que las requieren caminando y así las compran. Y que lo han hecho toda su vida. Y lo han hecho toda su vida. Porque ahora, es parte de una cultura. Si tú notaras la forma en la que se le prohíbe vender a un comerciante invidente, es desastroso, lo rodean 20 granaderos para inhibir su venta. Y eso está ocurriendo ahora mismo en la calle de Venustiano Carranza. Entonces, es increíble porque ellos en una forma distribuida, no son tantos, son pocos. Y yo creo que es gente que nunca va a dejar de hacer esa actividad, porque no tienen otra forma de subsistir. Hablando de estas gentes en lo particular, son ciegos de edad. A ver, los ciegos, ¿se gana para vivir? Muy fuerte. Ha aumentado, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que necesita chambear y necesita trabajar y hay que ayudarla. Madres solteras que, bueno, pues pierden todo cuando las levantan. Ya, pues... A ver, cuando llegan las camionetas, ¿pierden su mercancía? Todo. Pierden la libertad, la mercancía, y además las agreden, les pegan, les quitan todo. Ahora ya las mandan al Ministerio Público y son unas multas muy elevadas. Yo pienso que todo esto no se vale, que nos deben de ayudar a que la gente debe de trabajar de diferentes formas. El gobierno nos debe de ayudar para que nosotros podamos hacer yo creo que alguna forma de ley. Ordenarlos. Podría ser, ¿no? Ley o alguna concertación. O regularlos, mejor término, me gusta más el término de regularlos. Pues sí, porque podemos hacer corredores, podemos hacer plazas. Ahora tú has hecho muchas cosas. Mis plazas tienen éxito, ¿no? ¿Por qué han tenido éxito? Porque tenemos un fideicomiso de hace muchos años que se ha prestado a renovarlas. Estamos renovando todos los pisos de arriba, de varias plazas, para empezar a meter gente a trabajar arriba. Pero pues nos hemos pasado un buen tiempo en renovarlas porque no tenemos dinero, necesitamos créditos, necesitamos que el gobierno nos apoye, que nos dé créditos, necesitamos que la gente trabaje porque mucha se quedó afuera. Tenemos que estar negociando con el gobierno para que esta gente pueda trabajar, no se le puede privar de que no trabaje. Las madres necesitan mandar a los hijos a la escuela, pagar renta, etcétera, etcétera. Los padres igual, entonces esto no puede decir, estos se quedan sin trabajar y estos sí trabajan, no. Todo debe de ser parejo y todos debemos de trabajar. A ver, Jorge, ¿por qué tantos problemas siempre entre vendedores y autoridades? Si realmente pues la población le gusta ir a comprar con los ambulantes. Me parece que es la falta de disposición. ¿No se puede ubicar algunas avenidas o algunas plazas y hacer un padrón y regularlos como dice él? Bueno, el padrón existe, lo que pasa es que no se respeta. Hay otro padrón que es el que ya las autoridades están construyendo. O sea que ellos en forma arbitraria, haciendo a un lado a los liderazgos sociales reconocidos con especialidad para ver la certidumbre de sus agremiados, por el contrario la autoridad siembra comerciantes y es donde se genera la corrupción, porque genera conflictos y divisionismos. ¿Cómo la autoridad siembra
comerciantes ambulantes, ¿por qué los va a sembrar? ¿Para crear conflictos de qué? No, porque Pon un ejemplo. Se han constituido ya casi en dirigentes sociales. Ah, las autoridades. Sí, las autoridades de jurídica y gobierno a través ya ellos de coordinan inspectores, y controlan. ya coordinan. Ahora son líderes. Ahora son líderes. No, y algunos dejan de ser servidores públicos y se convierten en dirigentes de organizaciones sociales que van construyendo a través de la amenaza, a través de los chantajes y de las presiones. Yo me gustaría realmente también tocar el tema importante de este fenómeno, porque de acuerdo a las estadísticas del INEGI, existen 13.5 millones de comerciantes de la vía pública. Esto es sin contar los mercados públicos. Ahora, 13,5 millones ¿en qué? ¿En la toda la República Mexicana? Muy bien, claro que sí. Muy bien. Entonces, estos se constituyen por la necesidad de solventar los gastos familiares y realmente ante la incapacidad del gobierno y de los empresarios para generar ¿Eres panista, no te salarios. ¿Los priistas y los periodistas o qué pasa? No, ya, explícame cómo está la tenemos situación. muy buenos amigos en todos los partidos. Entonces, ¿por qué te tratan tan mal? Porque hemos sido Dices muy... que no te quieren los de la delegación porque son periodistas. No quieren a nadie que no se afina a sus ideas de ellos, independientemente de los colores. Ellos cambian de partido, ¿por qué no te cambias de partido como eres periodista? Sí. ¿No los has visto? Saltan pero como chapulines, ¿cómo les decían antes? Chaqueteros. Chaqueteros. Exactamente. No, chapulín es otra cosa, pero este es chaquetero. Quiero comentarte, Nino, Trapecista. Ese. quiero comentarte que le tengo un gran cariño y respeto al comercio en vía pública, porque gracias al comercio yo logré pagar parte de mis estudios. ¿Qué estudiaste? ¿Mandé? ¿Qué estudiaste? Estudié en el Politécnico Vocacional, carrera que no pude concluir por cuestiones del desempleo. ¿Pero qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Contabilidad. Ajá. Contabilidad, Nino, y nos da un gran coraje ver... ¿Tu familia también se dedicaba al comercio? Toda mi familia se dedicaba toda al tu comercio, familia. sí. Nosotros quisimos pasar de lo mal llamado informal a lo formal, pero no se puede con la autoridad mal llamada de izquierda, porque uno trata de poner un negocio y lo primero que le ponen a uno son muchas trabas. Total que uno decide terminar de cerrar el negocio por todas las trabas jurídicas que nos ponen. Pero quiero comentarte que nos da mucho coraje ver la acción de la autoridad. Por ejemplo, parece que para el gobierno del Distrito Federal ser trabajador es un delito. Es un delito porque implementan operativos con la Secretaría de Seguridad Pública, con el doctor Mondragón y Carlos, que está al frente de esta secretaría. Si ven a un vendedor en la calle, en vez de llevarlo como rige el bando que prohíbe el perímetro del comercio popular, es llevarlo a un juzgado cívico. Y como no son trabajadores asalariados, se les tendría que imponer una multa mínima, que es de un salario mínimo. Pero no, lo que hace la autoridad es detenerlos, inventarles delitos, llevárselos al Ministerio Público y les implementan ahí que resistencia de particular, sabotaje. Entonces es la forma como amenazan a los comerciantes. Recordemos que el bando que prohíbe el comercio en vía pública es inconstitucional, y no porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca en el artículo 5 que toda persona podrá dedicarse a su trabajo o labor siendo lícitos. Entonces nosotros vemos al secretario de Seguridad Pública, el doctor Manuel Mondragón, estar persiguiendo a los que se dedican al trabajo lícito, y a los delincuentes, bien gracias, no los ahí vemos el centro histórico, parece zona de guerra, lleno de miles de granaderos, pero la Gustavo Amadero sin policías, Iztapalapa sin policías, y otras zonas, porque ahí están las cifras, los asesinatos y las cifras de delincuencia que suben más. Muy bien, vamos a conclusiones, a comentarios finales.